Pues amigas y amigos, mientras las y los mexicanos estamos de vacaciones de Semana Santa, el Poder Judicial hace de las suyas y le aplica tremendo madruguete a la Fiscalía General de la República. Este poder que está a cargo de Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez más se demuestra lo que el presidente ya había denunciado desde hace mucho tiempo. El Poder Judicial está corrompido, es mezquino y está al servicio de los billetes. Y es que el día de hoy le dan esperanza a nada más y a nada menos que a Inés Gómez Montt. Obviamente las palabras del presidente empiezan a circular en las redes sociales porque esto no lo podemos permitir. Ya basta de que los jueces, los magistrados y los ministros le quieran ver la cara al pueblo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Amigas y amigos, el Poder Judicial se pasó de rosca y se aprovechó que las y los mexicanos estamos distraídos por las vacaciones de Semana Santa. Y es que siguen haciendo de las suyas. Este poder que está a cargo de Norma Piña, la ministra presidenta de la Corte, que está más preocupada por hacerle frente al presidente López Obrador que realmente impartir justicia y terminar con la corrupción y los negocios dentro de el Poder Judicial. Y es que, familia, lo que acaba de suceder es muestra de ello. Un tribunal ordena reponer la audiencia en la que se ordenó la detención a Inés Gómez Montt. Un tribunal federal ordenó reponer el procedimiento contra Inés Gómez Montt para que un juez de control determine nuevamente si se debe o no emitir la orden de aprehensión en su contra por defraudación fiscal equiparada por 12 millones de pesos. El sexto tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México ordenó al juez del Centro de Justicia Penal de Reclusorio Oriente, Alberto Torres Villanueva, reponer la audiencia del año 2021, en la que el Ministerio Público solicitó emitir la orden de captura en contra de Inés Gómez Montt para corregir los vicios observados en el mandamiento contra el que se amparó la conductora de televisión. Con su resolución, los magistrados confirman por unanimidad el amparo concedido a la actriz por el juez 15º de distrito desde septiembre pasado, avalando así las observaciones del juzgador de que la orden de aprehensión no está suficientemente motivada o fundada por la FGR, además que incurrió en contradicciones en la acusación. Asimismo, los magistrados indicaron que el juez de control no precisó la conducta por la cual se libró la orden de aprehensión y omitió detallar los supuestos ingresos acumulables de Gómez Montt, que debe aclarar. Pues ahí está, familia, se repone el procedimiento en contra de Inés Gómez Montt, y con esto pues quienes salen perdiendo, los mexicanos, porque ella trianguló, como todos sabemos, pues esta triangulación que hubo con el esposo de Gómez Montt para defraudar al gobierno de México, donde también salió embarrado Miguel Ángel Osorio Chong. Todos lo deben de recordar. Y en este caso, familia, pues tristemente se cumple una vez más lo que dijo el presidente López Obrador: como los jueces, los magistrados y los ministros se la gastan perjudicando la justicia en nuestro país. Y aquí, pues las palabras de Norma Piña pidiendo que haya que se fortalezca la unidad dentro del Poder Judicial, que no le tengan miedo a la 4T, prácticamente diciendo eso la ministra presidenta Norma Piña, nos demuestra pues de qué lado masca la iguana y a quién le sirven esos personajes que deberían de impartir justicia. Veamos el video del presidente López Obrador señalando lo que todas y todos los mexicanos ya sabemos: esta corrupción incesante que existe dentro del Poder Judicial, que ya más parece en este caso principalmente la Suprema Corte de Justicia, en vez de Suprema Corte de Justicia, Suprema Corte del Derecho, porque se pasan de rosca con los mexicanos. Veamos el video. Lo mismo en el caso de la decisión que tendrá que tomar la Corte sobre las detenciones
de delincuentes que requieren de prisión preventiva, porque de lo contrario va a seguir la impunidad en el Poder Judicial y eso afecta mucho. Y no estoy inventando nada. Hace como 4 días di a conocer cómo se detiene a un presunto delincuente, generador de violencia en Colima, y ya en la madrugada el juez ya lo había dejado en libertad, nada más porque no dormimos, tenemos que estar pendientes. Ya se vio que este señor tiene 2 órdenes de aprehensión por delitos graves y ya estaban a punto de soltarlo. Y por lo mismo que porque estaba mal integrada la averiguación. Imagínense en estos casos lo que sucedería. Los jueces liberarían a diestra y siniestra. Si ya lo hacen, se agravaría el problema. Si el Poder Judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos. Pero el Poder Judicial sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción, con honrosas excepciones, para no generalizar. Todavía hace falta seguir limpiando de corrupción el gobierno en su conjunto, el ejecutivo, pero el judicial está intacto. Jueces que ni siquiera les importa el pueblo, no existe el pueblo para ellos, son jueces para defender intereses de grupos de intereses creados. Todos estos que defienden a las empresas extranjeras, todo ese andamiaje jurídico que se creó para defender las privatizaciones, ahí está intacto. Hace falta seguir avanzando. Y nosotros no podemos quedarnos callados en estos casos, porque imagínense todo el esfuerzo que se hace, el riesgo para servidores públicos que son amenazados. En este asunto de la libertad de este presunto delincuente hay el asesinato de servidores públicos. Entonces son cuestiones muy graves, no nos podemos quedar callados. Hace falta, y que conste, tengo mucho respeto y le tengo confianza al fiscal y al presidente de la Corte y a algunos ministros, pero la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gentes caracterizadas por la honestidad. O sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones, o son representantes de grupos de intereses creados, no representan al pueblo, desprecian al pueblo. Es una vida como artificial, en donde el pueblo no cuenta, cuentan todos los intereses, menos el interés del pueblo. Entonces es una burbuja, son los abogados, las relaciones públicas, todo arriba. Entonces tenemos que cambiar esto. Y si la Corte resuelve de que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes, yo respeto la decisión. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente López Obrador. No es la primera vez que habla sobre esto. Por ejemplo, aquí tenemos otro video donde también señala la corrupción dentro del Poder Judicial, y es que se convirtieron en los protectores, en los salvadores de los corruptos. Veamos el video. Es parte de la decadencia del Poder Judicial,
no se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción. Es un poder judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país. Entonces, por eso, esos amparos constantes, hay protección, lamentablemente, para delincuentes comunes o los llamados delincuentes de la delincuencia organizada y protección para delincuentes de cuello blanco, que esos son los predilectos, eran los hijos predilectos del régimen anterior. Ojalá y el Poder Judicial se reforme. Antes, cuando estaba el ministro Saldívar, ¿sí?, Arturo Saldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces, se les respetaba su autonomía, pero vigilaban del Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros. Este organismo es un florero, está de adorno, porque no hay ningún señalamiento a un juez, a un magistrado. Bueno, pero antes había un poco más de atención, de vigilancia. Ahora que llegó la nueva ministra, declara en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, de que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Bueno, estaban juzgando en Estados Unidos a García Luna y a las 3 horas un juez estaba descongelando las cuentas en México de su esposa. Entonces, esto de el exgobernador y otros casos, ojalá y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto, porque es grave. No es intervenir en otro poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción. Sí, sí, es que si el Poder Judicial no actúa y si hay elementos, pruebas de que hubo influyentismo y corrupción, hay que presentar denuncias contra los jueces si no actúa el Poder Judicial. O sea, porque no gozan de privilegios. Pues ahí está, familia, lo de que dijo el presidente López Obrador. Y mientras, como les digo, nosotros disfrutamos de las vacaciones, ellos una vez más le juegan al vivo y traicionan al pueblo. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.